Nunca olvidaré aquel sonido. Fue un simple bip, el típico aviso de mensaje que emite un celular cuando recibe una notificación. Pero ese sonido, en aquella tarde gris, fue el detonante que cambió el curso de mi vida. Yo estaba sentado en el comedor, mirando sin ver el noticiero, cuando escuché el teléfono de mi yerno vibrar sobre la mesa. Julián había salido minutos antes, diciendo que debía arreglar un asunto personal, una excusa tan vaga como repetida. No le di importancia hasta que, al mirar la pantalla iluminada, el nombre que aparecía me hizo sentir que el corazón se me detenía en seco. Laura, mi esposa, muerta hacía 4 años. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de miedo, incredulidad y algo que no sabría explicar. Me quedé inmóvil, observando aquella pantalla como si fuera una trampa. No podía ser una coincidencia. El mensaje decía: «Te estoy esperando en el mismo lugar de siempre». El pulso me temblaba. Pensé en 1000 posibilidades. Una broma, un error, una persona con el mismo nombre. Pero Laura, nadie más la llamaba así, con ese emoji del sobre. Era su símbolo, su manera de firmar los mensajes cuando todavía vivía. Abrí el celular. Me temblaban los dedos y confieso que durante unos segundos dudé. No tenía derecho a revisar el teléfono de otro, pero algo en mi pecho me decía que debía hacerlo, que aquella no era una coincidencia. Presioné la notificación. Se abrió el mensaje completo. Abajo, en letras pequeñas, había una ubicación activa, un punto azul que parpadeaba en el mapa, con una dirección a las afueras del pueblo, cerca de la vieja carretera. Tragué saliva. El aire me pesaba. ¿Y si...? Pensé. No, era absurdo. Laura había muerto en mis brazos. Yo estuve en el entierro. Lloré sobre su tumba. Pero el nombre, el tono del mensaje, el lugar, todo era demasiado preciso para ser una casualidad. Tomé las llaves del coche. La tarde se teñía de un naranja pálido, y las sombras del crepúsculo parecían alargarse como dedos sobre la calle vacía. En el retrovisor, mi reflejo me miraba con una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo me empujaba a seguir ese punto azul en la pantalla. Mientras conducía, las imágenes del pasado se agolpaban en mi cabeza. Laura, con su sonrisa cálida, con su voz suave al despertarme cada mañana, había sido mi compañera durante 40 años. Después de su muerte, mi mundo se volvió silencio. Mi hija, Clara, intentó llenar el vacío, pero con el tiempo se alejó, atrapada en su propio matrimonio con Julián. Julián, un hombre correcto en apariencia, pero siempre con esa mirada de cálculo detrás de su amabilidad ensayada. Había algo en él que nunca me inspiró confianza. Y ahora ese teléfono, ese mensaje con el nombre de mi esposa, cuando la señal del GPS marcó que faltaban apenas unos metros, el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. El camino terminaba en un sendero polvoriento que llevaba a una vieja casa, medio escondida entre árboles. El mismo lugar donde, años atrás, Laura y yo solíamos ir a pescar los domingos. El mismo lugar de siempre. Detuve el auto. El viento movía las ramas y el aire olía a humedad y a recuerdos. Me bajé y avancé despacio, con el teléfono de Julián en la mano. Desde el interior de la casa llegaba una luz débil, amarillenta. Me acerqué por un costado, cuidando de no hacer ruido, y entonces la vi, una figura femenina, de espaldas, con el cabello del mismo tono que el de Laura, castaño claro con un mechón blanco en el mismo sitio donde a ella le había salido la primera cana. Frente a ella estaba Julián. Se inclinó, la abrazó y le dijo algo que no alcancé a oír. El alma se me cayó al suelo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Quise avanzar, entrar, gritarle, pero mis piernas no respondían. Era como ver un sueño distorsionado, una escena que la razón no podía aceptar. La mujer giró apenas el rostro y durante un instante la luz del interior iluminó su perfil. Era ella, o al menos, era idéntica a Laura. Mis rodillas temblaron. Me sujeté al marco de la ventana para no caer. No podía ser, no podía. Laura, susurré sin voz. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Julián tomó a la mujer de la mano y le dijo algo que me heló la sangre. Todo está saliendo como planeamos. Nadie sospecha nada. La mujer asintió con una sonrisa extraña, casi triste. ¿Y él?, preguntó. No se atreverá a hablar.
Ni siquiera imagina lo que pasa. No entendía a quién se referían. ¿Él? ¿Yo? ¿Alguien más? Retrocedí sin hacer ruido, el corazón desbocado. Corrí hasta el coche, respirando con dificultad. Encendí el motor y me alejé con las manos temblorosas sobre el volante. Durante todo el trayecto de regreso, una sola pregunta martillaba en mi cabeza. ¿Quién era esa mujer? Si no era Laura, ¿por qué tenía su rostro, su voz, sus gestos? ¿Y por qué Julián se reunía en secreto con ella? Aquella noche no pude dormir. Cada sombra en la habitación parecía moverse. Cada ruido en la casa me hacía sobresaltar. Miré la foto de Laura sobre la mesa de noche. Su sonrisa, sus ojos serenos. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo antes de dormir. Si estás ahí, dame una señal, porque necesito entender qué está pasando. Nada, solo el silencio. Pero dentro de mí, algo había despertado. Una mezcla de dolor y furia. Alguien estaba jugando con mi memoria, con el recuerdo más sagrado que tenía. Y si Julián estaba detrás de eso, lo iba a descubrir. A la mañana siguiente, me vestí temprano, tomé un cuaderno y anoté todo lo que había visto. No quería que el miedo me hiciera dudar de mi propia mente. Decidí regresar al lugar al día siguiente, esta vez preparado, porque si esa mujer era Laura, viva o muerta, iba a mirarla a los ojos y saber la verdad. No recuerdo haber dormido aquella noche. Dicen que el insomnio envejece, pero en mi caso no se trataba del cuerpo. Era el alma la que no encontraba reposo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa escena repetirse una y otra vez. Julián abrazando a esa mujer con el mismo rostro de Laura. Las sombras de la habitación parecían susurrar su nombre, y el amanecer me sorprendió con la ropa aún puesta, sentado frente a la ventana. A las 6 de la mañana ya estaba preparando café. Mis manos temblaban tanto que derramé varias gotas sobre la mesa. El olor del café recién hecho que antes me traía consuelo, esta vez solo me recordó las mañanas con Laura. Ella siempre se levantaba antes que yo, con el cabello suelto, tarareando canciones antiguas mientras preparaba el desayuno. Solía decirme que el café sabía mejor si se hacía con amor. Ahora, ese aroma tenía gusto a ausencia. Salí al porche con la taza en la mano y el corazón apretado. El sol apenas asomaba entre los árboles, tiñendo el cielo de un color anaranjado pálido. Me prometí que, pasara lo que pasara, iba a descubrir la verdad. Si aquella mujer era un fantasma del pasado o una farsa bien armada, no lo sabía. Pero no podía quedarme cruzado de brazos mientras mi mente se llenaba de sospechas. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. Día 1, anoté. Describí con precisión el mensaje, la ubicación, lo que vi en la casa, cada palabra que escuché. Siempre tuve la costumbre de registrar los detalles importantes. Fui mecánico por 30 años, y en mi oficio, un solo tornillo fuera de lugar podía causar una tragedia. Así aprendí que los detalles salvan o destruyen vidas. A las 8 sonó el timbre. Era Clara, mi hija. Llegó con su sonrisa habitual aunque sus ojos parecían cansados. «Papá, vine a dejarte unas medicinas. Me dijo Julián que estuviste desvelado últimamente». No pude evitar un escalofrío al escuchar su nombre. «Sí», respondí fingiendo naturalidad. «No dormí bien anoche». Clara me observó con esa mezcla de ternura y preocupación que solo un hijo tiene por un padre envejecido. «Ten cuidado con el corazón, papá», me dijo tocándome el hombro. «No te alteres por tonterías». Sonreí sin saber si debía reír o llorar. Tonterías. Si ella supiera. Cuando se fue me quedé mirando el camino por donde se alejó su coche. Pensé en advertirle, contarle lo que había visto, pero algo me detuvo. Clara amaba a Julián con una devoción que rozaba la ceguera. Si yo decía algo sin pruebas, solo lograría que se alejara más. No, necesitaba evidencia, y la obtendría. Decidí volver al lugar. Tomé el coche al mediodía, con el teléfono de Julián aún en mi poder. No lo había devuelto. Necesitaba revisar más. Intenté desbloquearlo con su huella mientras dormía, una costumbre que él tenía cuando visitaba la casa los fines de semana, pero el lector pedía un patrón. Sin embargo, pude revisar las notificaciones. Había otros mensajes del mismo contacto. «Hoy te extraño más que nunca». El viejo sospecha algo. «Nos veremos pronto». El viejo. Así me llamaba. Apreté los dientes hasta sentir dolor en la mandíbula. El camino hacia las afueras era largo y solitario. La carretera serpenteaba entre los campos secos, con postes eléctricos inclinados como testigos cansados del tiempo.
Mientras manejaba, el viento golpeaba los cristales del coche y mi mente viajaba al pasado. Recordé el día en que conocí a Laura. Fue en una feria del pueblo, en 1978. Yo tenía 21 años y ella apenas 18. Estaba vendiendo dulces con su madre y tenía una risa que desarmaba a cualquiera. Le compré una cajita de alfajores solo para escucharla hablar un poco más. Desde ese día no pude alejarme de ella. Nos casamos 3 años después, sin lujos, pero con amor. Fuimos felices. Hasta que la enfermedad apareció. El cáncer llegó como una sombra silenciosa. Durante meses la cuidé, viendo cómo la vida se le escapaba entre susurros. Cuando murió, sentí que parte de mí fue enterrada con ella. Por eso, ver ese mensaje fue como abrir la tumba y encontrar que el ataúd estaba vacío. A medida que el GPS me guiaba, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Al llegar al desvío del camino viejo, reduje la velocidad. La casa apareció entre los árboles, igual que la noche anterior, pero esta vez había un coche estacionado afuera. No era el de Julián, era un sedán oscuro, sin placas visibles. Apagué el motor y me acerqué caminando, cuidando de no hacer ruido. Desde una ventana rota pude ver el interior. La mujer estaba allí, sola, hojeando unos papeles. No sabía qué decirle ni cómo enfrentarla. ¿Y si realmente era Laura? ¿Y si mi mente, cansada y dolida, estaba confundiendo recuerdos? Decidí entrar. La puerta crujió apenas la empujé. Ella levantó la cabeza y cuando nuestros ojos se cruzaron, el tiempo se detuvo. Su expresión fue de terror. «¿Quién es usted?», preguntó retrocediendo. Esa voz, idéntica, ni más grave ni más aguda, era la voz de mi esposa. «¿Laura?», susurré. Ella titubeó como si el nombre le pesara. «No sé de qué habla. Se equivoca de persona». Di un paso más. «No puede ser», dije con la garganta apretada. «Laura, eres tú». Ella negó, nerviosa. «Mi nombre es Lucía». «No sé quién es esa mujer. Por favor, váyase». Lucía. Ese nombre retumbó en mi mente como un eco antiguo. Laura alguna vez me había contado que su madre biológica había tenido gemelas, pero una fue dada en adopción al nacer. Nunca supe si era cierto o una de esas historias familiares que se repiten con el tiempo. «Lucía», repetí intentando asimilarlo. «¿Por qué te pareces tanto a mi esposa?» Ella no respondió. Bajó la mirada, temblando. Antes de que pudiera insistir, un ruido de motor nos sobresaltó. Lucía corrió hacia la ventana. «¡Es él!», dijo con pánico. «¡Tienes que irte!». «¿El quién?». «Julián», susurró. «Si te ve aquí, estamos perdidos». Me escondí detrás de una vieja cortina mientras Julián entraba a la casa. Lo vi abrazarla, besarla en la frente y entregarle un sobre. «Esto es lo último», le dijo. «En unos días todo estará listo. Nadie sospechará». Lucía asintió, pero sus ojos reflejaban miedo. «¿Pai si tu suegro descubre algo?», preguntó. Julián rió. «Ernesto es un viejo acabado. Nadie le creerá, ni siquiera Clara». Sentí una punzada en el pecho. No era solo traición, era desprecio. Esperé a que Julián saliera para huir. Me escabullí por la puerta trasera y volví al coche sin mirar atrás. Mientras conducía de regreso, una nueva certeza se abría paso entre el dolor. Lucía sabía algo más. Y si quería respuestas, tendría que enfrentarla otra vez, pero con pruebas, con calma y con una estrategia. Aquella carretera, bañada por la luz agonizante del atardecer, se convirtió en el camino hacia lo desconocido. No sabía que, al final de ese viaje, no solo descubriría la verdad sobre Laura, sino también algo mucho más oscuro sobre mi propia familia. El sueño se volvió un lujo que ya no podía permitirme. Esa noche, cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de aquella mujer, Lucía, como ella misma se llamó, y la imagen de Julián entregándole aquel sobre. El eco de su voz seguía martillando en mi cabeza. «Ernesto es un viejo acabado. Nadie le creerá». Esas palabras me dolieron más que cualquier enfermedad, más que cualquier pérdida. A la mañana siguiente, apenas amaneció, salí decidido a confirmar lo que había visto. No podía vivir con la duda. Si aquella mujer decía ser otra persona, necesitaba pruebas. Así que empecé a buscar respuestas en el único lugar donde aún quedaban rastros de mi esposa, el pasado. Fui hasta la antigua casa de la madre de Laura, una pequeña vivienda en el barrio viejo del pueblo. Hacía años que no iba allí. Las persianas estaban medio rotas y la pintura descascarada contaba historias de abandono.
Llamé varias veces hasta que una vecina, una anciana que apenas podía mantenerse en pie, salió y me miró con curiosidad. ¿Busca a doña Teresa?, preguntó. Sí, soy Ernesto, el esposo de Laura. Ah, sí, claro, asintió con tristeza. Ella falleció hace 2 años. Me quedé en silencio unos segundos. Otra puerta cerrada. ¿Y no sabe si tenía alguna otra hija?, pregunté. La anciana arrugó la frente, pensativa. Recuerdo que una vez comentó algo de una niña que le quitaron al nacer por problemas con el padre, pero eso fue hace una eternidad. Nadie supo más. El corazón me dio un vuelco. Era la confirmación de una historia que Laura alguna vez había susurrado, con lágrimas en los ojos antes de morir. Una hermana perdida, Lucía. Salí de allí con más preguntas que respuestas. Si esa mujer era realmente la hermana gemela de mi esposa, ¿qué relación tenía con Julián? ¿Y por qué usaba el nombre de Laura para enviarle mensajes? Mientras manejaba de regreso, un pensamiento oscuro se apoderó de mí. ¿Y si todo esto tenía que ver con la herencia de Laura? Mi esposa había dejado una pequeña fortuna, producto de años de ahorro, y había confiado a Julián parte del manejo de esos bienes después de su muerte, para ayudar a Clara. Siempre me pareció un error. Y ahora esa sospecha ardía con fuerza en mi pecho. Decidí actuar con cautela. Esperé hasta la noche y regresé a la casa abandonada. Esta vez no había autos afuera. Me escondí entre los árboles, observando a través de una ventana rota. Dentro, Lucía estaba sola de pie frente a un espejo llorando. Sus lágrimas no eran fingidas. Me armé de valor y entré despacio. Ella dio un salto, sobresaltada. «Te dije que no volvieras», susurró entre sollozos. «Lucía», dije con voz firme pero temblorosa, «no quiero hacerte daño. Solo necesito saber la verdad. ¿Por qué te pareces tanto a mi esposa? ¿Qué te une con Julián?» Ella se cubrió el rostro con las manos. «No debiste venir», murmuró. «Si él se entera, será peor para los dos». «Dímelo», insistí. «Ya sé que él me odia, pero necesito entender qué papel tienes tú en todo esto». Lucía se sentó en una silla vieja, respirando agitadamente. «No sé cómo empezó todo», dijo al fin. «Hace años, un hombre me contactó. Me dijo que mi hermana había muerto, que tú eras su esposo y que él, Julián, era tu yerno. Me ofreció dinero para interpretar un papel, para mantener ciertas apariencias mientras resolvía unos asuntos legales». «¿Un papel?», pregunté con el alma helada. «Sí, quería que fingiera ser Laura en algunos documentos, solo eso. Pero después empezó a pedirme más. Me hacía enviarle mensajes, coordinar reuniones y decir frases que solo ella usaría. Cuando quise dejarlo, me amenazó. Sentí un vacío en el estómago. Todo encajaba. Julián usaba a Lucía como una copia de Laura para manipular, encubrir o quizá estafar a alguien, pero aún no entendía el motivo completo. «¿Y qué ganas tú con eso?», pregunté. «Nada, solo miedo». Las lágrimas volvieron a caerle. Me dijo que si hablaba, todos pensarían que estoy loca. Le ofrecí mi mano. «Lucía, no estás sola. Yo puedo ayudarte, pero necesito pruebas». Ella dudó unos segundos y luego fue hacia una cómoda. Sacó un sobre del mismo tipo que Julián le había entregado el día anterior. Lo abrió con cuidado y me mostró su contenido. Dentro había fotos, documentos notariales y una copia de una firma. La firma de Laura. Mi vista se nubló. «Esto», murmuré, «esto es falsificación». Lucía asintió. «Todo está a nombre de Julián. Usó mi parecido para simular que tu esposa le cedía propiedades». Por un instante sentí rabia, impotencia, pero también alivio. Ya no eran sospechas. Era una traición tangible, escrita con tinta. Me incliné hacia Lucía. «Escúchame bien», le dije. «No digas una palabra a nadie, ni a Julián, ni a mi hija. Yo me encargaré de esto». «¿Qué vas a hacer?», preguntó con miedo. «Descubrir hasta dónde llega su mentira y hacer que pague». Ella asintió. «Hay algo más», dijo buscando en el sobre. «Él me pidió que le entregara esto mañana». Me tendió un papel doblado. Lo abrí. Era un mensaje manuscrito. «Nos vemos en el mismo lugar de siempre, a las 7. Lleva la carta original». La carta original. Recordé que Laura había dejado una carta antes de morir, sellada y guardada entre sus cosas, pero cuando busqué días después del funeral nunca la encontré. Julián fue el último en tener acceso a esa caja, y si esa carta contenía algo que lo comprometía, todo empezaba a tener sentido. «Lucía», le dije, «mañana iremos juntos, pero no dirás nada.
Solo observarás. Ella vaciló. Si él sospecha, déjamelo a mí. El reloj marcaba casi medianoche. Salí de la casa con el sobre oculto bajo el abrigo y el alma ardiendo de rabia. Caminé hacia el coche bajo un cielo sin estrellas. En el camino pensé en Clara, en cómo reaccionaría si supiera que su marido traicionó la memoria de su madre. Y pensé en Laura, en cómo su silencio desde la tumba parecía pedirme justicia. Me detuve en la mitad del camino. Miré al cielo y dije en voz baja, Laura, prometo que haré que la verdad salga a la luz. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Encendí el motor. El ruido del coche rompió el silencio de la noche. En el asiento del copiloto, el sobre descansaba como una bomba a punto de estallar. Sabía que el día siguiente sería decisivo, porque por primera vez desde que todo comenzó, tenía algo que podía destruir a Julián, y aunque aún no lo sabía, lo que descubriría en ese mismo lugar de siempre no solo pondría en riesgo mi vida, sino también la de todos los que amé alguna vez. El amanecer me encontró en vela, sentado frente a la mesa con el sobre abierto y los documentos extendidos como un rompecabezas que, poco a poco, comenzaba a revelar su imagen. Las sombras de la noche se disolvían por la ventana, pero dentro de mí persistía la oscuridad. No era miedo, era una mezcla amarga de rabia y traición. Había nombres, fechas, firmas, todo perfectamente calculado. Julián no solo había falsificado la letra de Laura, había reconstruido su identidad para manipular las propiedades que ella había dejado. Varios terrenos y una cuenta bancaria aparecían con transferencias autorizadas. Por Laura, 2 meses después de su muerte. Me pasé las manos por el rostro, intentando comprender la magnitud de aquello. Julián había creado una doble vida con ayuda de esa mujer, Lucía, aprovechando el parecido para legalizar movimientos imposibles. Era un crimen, pero también una afrenta moral. Jugó con la memoria de mi esposa, con su nombre, con el amor que yo aún le tenía. Mientras revisaba uno de los papeles, noté algo extraño. Una nota manuscrita con la letra de Julián. Decía, guardar copia original en el galpón viejo. Nadie revisará allí. El galpón viejo, claro. Aquel depósito detrás de la casa que usábamos para guardar herramientas y que él, hace unos años, se ofreció a limpiar y reparar. Desde entonces, lo mantenía bajo llave. Guardé los documentos en una carpeta y me dirigí al lugar sin pensarlo 2 veces. El aire de la mañana olía a tierra húmeda. Cada paso que daba hacia el galpón resonaba en mi pecho como un tambor. La puerta estaba cerrada con un candado nuevo. Tuve que forzarla. El chirrido metálico rompió el silencio. Dentro, una fina capa de polvo cubría los estantes, pero había huellas recientes en el suelo. Caminé con cuidado. En una caja de madera, debajo de un paño viejo, encontré lo que buscaba, una carpeta con el mismo sello notarial que aparecía en los documentos de Lucía. La abrí. Había copias de escrituras, fotografías de Laura, su DNI y una hoja arrugada con algo escrito a mano. La letra era la suya, la de mi Laura. Si lees esto, es porque todo salió mal. No sé si podré explicarlo algún día. Julián descubrió algo que no debía. Ten cuidado con él. Sentí un nudo en la garganta. Esa nota lo cambiaba todo. Laura había dejado una advertencia. Significaba que había sospechado, que había intentado protegernos. En ese momento, escuché un ruido afuera. Cerré la carpeta de golpe y me escondí tras una estantería. La puerta se abrió lentamente. La voz de Julián cortó el aire. «¿Qué demonios?», murmuró. «Juraría que dejé esto cerrado». Contuve la respiración. Caminó unos pasos, revisó el suelo, movió una caja. Por fortuna, el sobre con los documentos estaba conmigo. Después de un minuto eterno, se marchó. Oí el sonido del auto alejándose. Salí del escondite con el corazón latiendo a 1000. No podía quedarme allí. Tenía pruebas suficientes para hundirlo, pero debía proceder con inteligencia. Guardé todo y volví a casa. Mientras conducía, el paisaje pasaba como un borrón, y la voz de Laura parecía susurrar en mi cabeza. No sabía si era mi imaginación o su forma de acompañarme. Esa tarde decidí hablar con Clara. No podía mantenerla al margen para siempre. Cuando llegó, la esperé en la sala con los documentos sobre la mesa. «Hija,
Necesito que veas algo, le dije. Clara frunció el ceño. ¿Qué pasa, papá? Me estás asustando. Le conté todo, sin omitir detalles. El mensaje, la mujer, los documentos, las firmas. Ella me escuchó en silencio, pero su expresión pasó de la sorpresa a la negación. No puede ser, susurró. Julián jamás haría algo así. Míralo tú misma, insistí mostrándole las copias. Ella tomó una de las hojas y la observó detenidamente. Esto podría ser falso, balbuceó. Eso lo dirá un perito. Pero dime algo, Clara. ¿No te parece extraño que haya transferencias a su nombre con fecha posterior a la muerte de tu madre? Guardó silencio. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Papá, si eso es cierto, no sé cómo voy a soportarlo. Lo soportarás, le dije con voz firme, porque tu madre merece justicia. Clara se llevó las manos al rostro. ¿Y qué piensas hacer? Primero, encontraré la carta original que tu madre escribió antes de morir. Julián la escondió. Luego, iré a la policía. Ella asintió, aunque el miedo la dominaba. Ten cuidado, papá. Julián no es un hombre que se quede de brazos cruzados. Cuando se fue, quedé solo otra vez. Afuera comenzaba a oscurecer. El viento golpeaba las ventanas como si alguien quisiera entrar. Fui hasta el despacho, saqué una botella de vino y me serví una copa. Necesitaba pensar con calma. Me senté frente a la foto de Laura. Amor mío, susurré, si estás en algún lugar, dame fuerza para no flaquear. El vino sabía a ceniza. Cerré los ojos y por un instante sentí su perfume, el mismo que usaba cuando salíamos a caminar al río. Fue tan real que se me escapó una lágrima, pero el instante se rompió con un golpe seco. Un sobre cayó por debajo de la puerta principal. Me levanté de inmediato, lo abrí. Dentro, una nota con letras recortadas de periódico. Deja de husmear o terminarás junto a ella. El aire me faltó. No había duda. Julián sabía que lo estaba investigando. Me senté de nuevo intentando controlar el temblor de mis manos. Pero, lejos de asustarme, aquel mensaje me dio una certeza. Iba por buen camino. La noche se hizo más densa. En el reloj, las agujas marcaban casi medianoche cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondí. «Ernesto», dijo una voz femenina al otro lado. «¿Lucía?» «Sí, tenemos que vernos. Encontré algo más, pero esta vez no vengas solo». Su voz sonaba quebrada, como si estuviera llorando. «¿Qué pasa? Es sobre tu esposa. No murió como crees». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué estás diciendo? Solo ven. Mañana, al anochecer, en la casa, te lo mostraré todo». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Quedé mirando el teléfono como si sostuviera una bomba. Mis pensamientos se mezclaban entre la ansiedad y el terror. No murió como crees. No sabía qué significaba eso, pero una intuición me decía que estaba a punto de abrir una puerta que no podría volver a cerrar. No recuerdo haber sentido tanto miedo desde la noche en que Laura murió, pero esta vez no era miedo a la pérdida, sino a la verdad. Esa llamada de Lucía resonaba en mi mente como un eco imposible. Tu esposa no murió como crees. Dormí poco. Cuando el amanecer llegó, me encontraba vestido, con el abrigo puesto y los ojos fijos en el retrato de Laura sobre la repisa. Me observaba con esa mirada que siempre mezclaba ternura y fuerza, como si aún me pidiera que siguiera adelante. Pasé la mañana revisando una y otra vez los documentos que había encontrado. Cada palabra, cada firma, confirmaba lo que ya intuía. Julián había jugado con la memoria de mi esposa y con la inocencia de mi hija, pero había algo que me faltaba, la carta original, la carta que Laura escribió antes de morir. Recordé que ella solía esconder cosas importantes en lugares simbólicos, como si cada secreto mereciera su propio santuario. Y entonces lo comprendí. Si quería encontrar esa carta, debía ir al único lugar donde ella siempre me pedía visitarla cuando muriera, su tumba. El cementerio estaba casi vacío cuando llegué. El aire era espeso y el cielo, grisáceo, parecía presagiar tormenta. Caminé entre las lápidas, con pasos lentos, hasta llegar a la de Laura. Me arrodillé frente a ella y pasé la mano por su nombre grabado en mármol. Laura Morales, 1957-2021. Amada esposa y madre. El dolor volvió a apretar el pecho. Te juro que voy a descubrir lo que te hicieron, susurré. Saqué una pequeña pala del coche. No iba a desenterrar nada, solo quería revisar el suelo, los alrededores.
Y entonces lo vi. Una flor seca, diferente a las demás, descansaba sobre la tierra, acompañada de una pequeña nota. La abrí con cuidado. Perdóname, Laura. No tuve elección. Firmado, J. El corazón me dio un vuelco. No era la primera vez que alguien dejaba flores, pero esta nota tenía fecha reciente, apenas una semana atrás. Miré a mi alrededor. Nadie. Solo el viento moviendo las ramas. De pronto mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No sigas buscando, Ernesto. Ella descansa en paz. Déjala tranquila. Era el mismo tono amenazante del mensaje anterior, pero esta vez había algo distinto, una ubicación adjunta, y era la misma dirección de siempre, la casa abandonada. Sabía que podía ser una trampa, pero no podía ignorarlo. Si Laura no había muerto como creía, si todo era parte de un plan, necesitaba verlo con mis propios ojos. Esa tarde, antes de salir, decidí dejar todo preparado. Hice copias de los documentos, guardé la carpeta original en un sobre sellado y la escondí en el armario del dormitorio, detrás de una tabla suelta. Si algo me pasaba, al menos la verdad quedaría a salvo. Al anochecer, tomé el coche y me dirigí hacia el cementerio una vez más, pero no para llorar, esta vez para seguir el rastro de los vivos que fingían estar muertos. El cielo se oscurecía con nubes pesadas, y una llovizna fina comenzó a caer. La carretera parecía interminable. Cada kilómetro aumentaba mi ansiedad, pero también mi determinación. Cuando llegué, la casa estaba iluminada por una sola bombilla en el interior. El coche de Lucía no estaba. Entré despacio, sin hacer ruido. El olor a humedad era más fuerte que antes. En la mesa un sobre abierto. Dentro varias fotografías. Al principio no entendí lo que veía. Luego, la sangre se me heló. Era Laura, viva, en una cama de hospital, con una sonda en el brazo. A su lado, Julián, sosteniendo su mano. La foto estaba fechada 2 semanas después de la fecha oficial de su muerte. Mis piernas flaquearon. No, no puede ser, susurré. Tomé una de las fotos y la observé con detenimiento. El hospital parecía uno privado, con paredes color crema y una ventana con cortinas verdes. En la esquina inferior había un logotipo, Clínica Santa Elena. Esa clínica había cerrado al año siguiente y estaba en la ciudad vecina. Laura había estado viva, oculta. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Guardé las fotos en mi bolsillo y me giré hacia la puerta. Fue entonces cuando la vi. Lucía estaba de pie en el umbral, empapada por la lluvia, con el rostro desencajado. «No deberías estar aquí», gritó. «Te dije que no vinieras solo». «¿Qué significa esto, Lucía?», le grité de vuelta. «¿Por qué hay fotos de mi esposa viva después de su muerte?». Ella se llevó las manos al rostro. «No puedo seguir mintiendo. Julián me obligó a guardar esas fotos. Me dijo que si hablaba, acabaría igual que ella». Me acerqué. «¿Igual que ella? ¿Qué le hizo?». Lucía bajó la voz. Laura descubrió que él la estaba traicionando con otra mujer y que además movía dinero de sus cuentas. Iba a denunciarlo. Entonces él fingió su muerte. La mantuvo sedada, oculta en esa clínica. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Solo sé que, cuando me pidió que la reemplazara, me juró que ella ya no volvería a despertar. Sentí que el mundo se me desmoronaba. Todo aquel amor, aquellos recuerdos, y ella quizá había pasado sus últimos días prisionera sin poder pedir ayuda. Lucía me tomó del brazo. «Ernesto, hay algo más que debes saber. No fue solo por dinero. Julián quería algo más, algo que ella tenía». «¿Qué cosa?», pregunté. «Una carta, la original». Me miró a los ojos. «Laura la escribió para ti, pero contenía pruebas contra él. ¿Y la carta aún existe?». Lucía asintió lentamente. «Sí, y sé dónde está. Pero si la encontramos, Julián nos matará a los dos». La lluvia golpeaba el techo con fuerza. Afuera, un trueno iluminó por un instante la casa entera. En ese breve destello, vi el miedo en su rostro. Y algo más. Culpa. «Tú sabías todo esto desde el principio», le dije con amargura. Lucía bajó la cabeza. «Sí, pero tenía miedo. Julián no solo me manipuló, también me utilizó». El silencio que siguió fue pesado, insoportable. «Entonces dime», susurré finalmente, «¿dónde está la carta?». «En el cementerio», respondió ella temblando, «enterrada junto a la tumba de Laura.
El mundo se detuvo. Todo había empezado y terminaría en el mismo lugar, entre las tumbas. La miré fijamente. Entonces iremos por ella esta noche. Lucía negó con la cabeza. No, espera el amanecer. Si él sospecha, vendrá por nosotros. Pero ya era tarde. Afuera, entre los árboles, vi luces moverse. Faros de un coche. Demasiado tarde, murmuré. Ya nos encontró. La lluvia no daba tregua. El golpeteo del agua sobre el techo era tan fuerte que parecía una advertencia del cielo. Afuera, los faros del coche iluminaban la maleza y el camino de tierra que conducía hasta la casa. Sabía que era él. Julián había llegado. Lucía se aferró a mi brazo, pálida. «Tenemos que salir por detrás», susurró. «Hay una puerta vieja que da al bosque». Asentí sin decir palabra. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía pensar. Tomé el sobre con las fotos y los documentos y la seguí hasta la parte trasera. El ruido del motor se acercaba. Se escuchó un portazo y el sonido de pasos en el barro. Julián estaba entrando. «¡Lucía!», gritó con voz dura. «Sé que estás aquí». Nos escabullimos por la puerta trasera justo a tiempo. Corrimos entre los árboles, la lluvia empapándonos hasta los huesos. Las ramas nos golpeaban el rostro. El barro nos hacía tropezar, pero no nos detuvimos. Detrás, la voz de Julián resonaba entre los truenos. Después de unos minutos eternos, llegamos al borde del bosque, donde el camino se bifurcaba. Lucía respiraba con dificultad. «Hay una cabaña abandonada más adelante», dijo jadeando. «Podemos refugiarnos ahí». Entramos. El lugar olía a moho y madera húmeda, pero al menos estaba seco. Encendí una vieja lámpara de aceite que encontré sobre la mesa. La luz titilante apenas alcanzaba para vernos las caras. Lucía se sentó temblando. «No debí haberte llamado», dijo. «Ahora todo está peor». «No», respondí con firmeza. «Lo que está peor es la mentira que él ha mantenido por años. Si no terminamos esto, lo hará él y lo hará a su manera». Saqué las fotos del sobre y las extendí sobre la mesa. Una en particular llamó mi atención. Era una imagen tomada desde un ángulo extraño, como si quien la tomó se ocultara. En el reflejo del vidrio de la ventana se veía a Julián sosteniendo algo, una carta, y detrás de él, casi imperceptible, una figura femenina observaba desde el pasillo del hospital. No era Laura, era Lucía. Le señalé la imagen. «Esto fuiste tú, ¿verdad?» Ella asintió lentamente. «Sí, ese día fue la última vez que la vi con vida». Me quedé helado. «¿La viste? ¿Entonces estaba viva?» Lucía tragó saliva. «Sí, pero no por mucho tiempo». Cuando Julián se dio cuenta de que ella había despertado, llamó a alguien. Me echó del hospital esa misma noche. Me levanté de golpe. «¿Y no hiciste nada? Podrías haberla salvado». «Tenía miedo», gritó entre lágrimas. Me amenazó con matarme si hablaba. No sabía a quién acudir. El silencio que siguió fue denso. Me senté de nuevo tratando de contener la furia que me quemaba por dentro. No servía de nada gritarle. Lo importante era actuar. «¿Dónde está esa carta?», pregunté otra vez. Lucía levantó la mirada con los ojos enrojecidos. «Bajo su tumba, dentro de una caja de metal», asentí. «Entonces, iremos ahora». Ella me miró aterrada. «Julián estará buscándonos. Precisamente por eso. No esperará que regresemos al cementerio bajo la tormenta». Salimos de la cabaña y caminamos bajo la lluvia. El barro nos llegaba hasta los tobillos. Cada relámpago iluminaba el camino como una fotografía de terror. Cuando llegamos al portón del cementerio, las luces de la ciudad quedaban lejos, y el silencio era total. Solo el viento, los truenos y el sonido de nuestras respiraciones. Nos detuvimos frente a la tumba de Laura. El mármol brillaba con la lluvia, y la inscripción parecía más triste que nunca. Me arrodillé temblando, y comencé a cavar con las manos. El suelo estaba blando por el agua, lo que facilitó el trabajo. Lucía se arrodilló junto a mí. «Ten cuidado», susurró. «Está envuelta en tela». Al cabo de unos minutos, mis dedos tocaron algo metálico. Tiré de él con cuidado. Era una caja pequeña, oxidada, envuelta en un paño blanco. La abrí con las manos embarradas. Dentro había una carta, sellada con la caligrafía inconfundible de Laura, y una fotografía. La carta estaba húmeda pero aún legible. Tomé la foto primero. En ella, Laura aparecía en su cama de hospital, mirando hacia la cámara. En el reverso, un mensaje escrito con tinta corrida. «Si me pasa algo, busca la verdad en los ojos de quien más confías». Miré a Lucía.
Ella bajó la mirada, avergonzada. Luego, abrí la carta. Las palabras parecían escritas con prisa, pero con una claridad que me heló la sangre. Ernesto, si lees esto, es porque Julián me traicionó. No confíes en él. No confíes en nadie que te diga que estoy muerta. Me mantienen aquí contra mi voluntad. Si no logro salir, dile a Clara que la amo. Y recuerda, la persona que guarda mi rostro no guarda mi alma. Sentí que el corazón me estallaba en el pecho. Ella lo sabía, susurré. Sabía lo que le iban a hacer. Lucía lloraba en silencio. Yo no sabía hasta dónde llegaría, dijo. Pensé que era solo una farsa por dinero, pero cuando me pidió que la reemplazara, comprendí que él quería borrar su existencia. Me incorporé. Ya no hay vuelta atrás. Con esta carta y las fotos, podemos acabar con él. ¿Y si las destruye?, preguntó Lucía. No tendrá tiempo. Esta vez el cazador será cazado. Guardé la carta y las fotos en una bolsa plástica dentro del abrigo. Nos dimos la vuelta para salir, y entonces una luz nos cegó. Un haz de linterna se clavó sobre nosotros. «Vaya, vaya», dijo una voz fría. «Qué conmovedor reencuentro». Era Julián, empapado, con una chaqueta oscura, sostenía la linterna en una mano y algo más en la otra, un arma. «Sabía que volverías aquí, viejo», dijo con una sonrisa torcida. «No podías resistirte al pasado». Lucía dio un paso atrás. «Julián, por favor, cállate», gruñó. «Te advertí que no hablaras». Me puse frente a ella. «¿Qué planeas hacer? ¿Matarme aquí junto a la mujer que arruinaste?» «No lo arruiné», respondió con calma. «Lo limpié. Nadie la quería viva. Ella iba a destruirlo todo». «Eres un cobarde», grité. Julián apuntó el arma hacia mí. «Y tú eres un viejo terco que no entiende cuándo rendirse». El trueno retumbó justo cuando apreté los puños. Pero antes de que pudiera reaccionar, una luz azul iluminó el cementerio. Sirenas. Julián giró la cabeza. Clara bajaba de un coche de policía, empapada, gritando mi nombre. Lucía, entre sollozos, susurró. «Te seguí. Le dije a tu hija dónde íbamos». Julián retrocedió nervioso. La policía se acercó. «¡Suelta el arma!», gritó uno de los agentes. Por un momento, pensé que iba a disparar, pero no lo hizo. Soltó el arma y levantó las manos, su rostro iluminado por el reflejo de las sirenas. Clara corrió hacia mí y me abrazó. «Papá, lo siento tanto. No te creí». La miré con lágrimas en los ojos. «Ya no importa, hija. Lo importante es que la verdad salió a la luz». Detrás de nosotros, la tumba de Laura seguía abierta, con la caja vacía a un costado. Sentí que una ráfaga de viento me rozaba la cara como una caricia. Por un instante, juraría que escuché su voz, suave y tranquila, susurrándome, «Gracias, Ernesto». Aquel amanecer tuvo un silencio distinto. No era el silencio del descanso, sino el de las heridas que aún sangran invisibles. Julián estaba bajo custodia, empapado, con el rostro endurecido y los ojos llenos de furia contenida. Lo habían esposado frente a nosotros, junto a la tumba de Laura, y esa imagen quedó grabada en mi mente como una especie de justicia poética. La policía nos pidió que los acompañáramos a la comisaría para tomar declaración. Yo me sentía agotado, con las manos aún embarradas y el cuerpo temblando por la tensión. Clara no se separaba de mí. No había dicho palabra desde que llegamos. Solo me tomaba la mano con fuerza, como si temiera que desapareciera también. Ya en la comisaría, nos ofrecieron mantas y café. Julián estaba en una sala contigua, vigilado por 2 agentes. A través del cristal podía verlo, tranquilo, casi sereno, como quien confía en que todo se resolverá a su favor. Conocía su tipo. Los hombres así siempre creen tener un as bajo la manga. Clara, en cambio, estaba destrozada. «Papá», murmuró sin mirarme, «no puedo creerlo. El hombre con el que me casé, el padre de mis hijos, ¿cómo pudo hacer algo así?». Le tomé la mano. «Hija, él no solo nos engañó a nosotros, engañó a tu madre, a todos, pero lo importante ahora es que la verdad empieza a salir». Ella levantó la mirada, y vi en sus ojos algo que no había visto desde que era niña. Determinación. «Quiero hablar con él», dijo. «No», repliqué de inmediato. «No puedes». «Sí, papá, necesito hacerlo. Quiero escuchar de su boca lo que le hizo a mamá». Intenté detenerla, pero los agentes accedieron. Nos dejaron observar desde la sala contigua. Julián estaba sentado, esposado, con una sonrisa irónica. Cuando Clara entró, la miró con ese falso aire de calma que siempre lo caracterizó. «Vaya», dijo él,
Al fin viniste. Pensé que te quedarías con el viejo. Clara no respondió. Se sentó frente a él, con los brazos cruzados. Solo quiero una respuesta, dijo con voz firme. ¿Mi madre murió o la mataste? Julián rió con suavidad, una risa que me heló la sangre. Tu madre, repitió, como saboreando el recuerdo. ¡Qué mujer tan terca! No quise matarla. Ella misma firmó su sentencia cuando decidió traicionarme. ¿Traicionarte?, replicó Clara al borde del llanto. Era tu suegra, por Dios. Sí, respondió con frialdad, pero también era la única que sabía lo que había hecho con el dinero, y no iba a permitir que destruyera todo lo que construí. Clara se llevó una mano a la boca. Entonces fue cierto, todo. Ella no murió enseguida, continuó Julián con voz baja. Estuvo viva más tiempo del que creen, sedada. No quise verla sufrir, solo quería tiempo para resolver mis asuntos. Cada palabra era un puñal. Detrás del vidrio sentí cómo el aire se me escapaba. Laura, mi Laura. Había estado viva mientras yo lloraba su muerte. Clara se levantó bruscamente. Eres un monstruo. Soy un sobreviviente, respondió él con una sonrisa helada. Y tú también lo serás cuando todo esto pase. Los agentes la sacaron de la sala antes de que estallara. Yo me acerqué a ella y la abracé. Lloró en mi pecho como cuando era niña, temblando. Papá, no puedo soportar pensar que ella sufrió así. Ya no sufre, hija, le dije. Pero ahora nosotros debemos hacer que nadie más sufra por culpa de él. Pasamos horas declarando. Entregamos las cartas, las fotos, los documentos falsificados. Lucía también fue llevada a testificar. Temblaba mientras hablaba, pero su relato coincidía con el nuestro. Todo apuntaba a Julián como autor de una trama de falsificación, manipulación y secuestro. Esa noche, mientras volvíamos a casa, Clara rompió el silencio. Papá, hay algo que no entiendo. Si mamá estaba viva, ¿por qué nadie la buscó? ¿Por qué no hubo registro de ella en el hospital? Porque Julián lo borró todo, dije. Él tenía contactos, dinero, influencias. Y si la clínica cerró poco después, quizá quiso asegurarse de que nadie más encontrara pruebas. Clara miró por la ventana, con los ojos perdidos. Entonces puede que ella... No, hija, la interrumpí suavemente. No te hagas ilusiones. Lucía dijo que murió poco después, pero en el fondo algo en mí se negaba a aceptarlo. Aquella carta, las fotos, las palabras entre líneas, todo parecía decirme que la historia no había terminado. Esa noche, al llegar a casa, me quedé solo en el comedor. Encendí la lámpara, tomé la carta de Laura y la leí de nuevo. Había una frase que hasta entonces no había notado con atención. Si no logro salir, recuerda lo que te dije sobre las flores blancas. Las flores blancas. Laura tenía una obsesión con ellas. Las plantaba cada primavera en el jardín, pero las últimas que sembró estaban en otro lugar, el viejo invernadero detrás de la casa. Salí con una linterna. El viento nocturno me azotaba el rostro, y la tierra aún estaba húmeda por la lluvia del día anterior. Entré al invernadero, cubierto de telarañas y hojas secas. El olor a tierra vieja me trajo una oleada de recuerdos. Entre las macetas cubiertas de polvo había una planta viva, pequeña, solitaria, con pétalos blancos. Bajo ella noté un bulto cubierto con una lona. Lo retiré. Debajo había una caja metálica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La abrí. Dentro había más fotos. Y una nota. Si alguna vez encuentras esto, significa que logré salir, pero no puedo volver. Alguien me está ayudando. No busques venganza. Busca la verdad. La letra era de Laura. Me quedé helado. Si la nota era cierta, entonces, ¿había sobrevivido? ¿Y quién la ayudó a escapar? Antes de que pudiera seguir pensando, escuché pasos detrás de mí. Giré de golpe. Clara estaba en la puerta del invernadero, con la cara bañada en lágrimas. «Papá», susurró, «no estás loco. Mamá está viva». Sentí que el suelo se me movía. «¿Qué dijiste?» «Lucía acaba de llamar a la comisaría. Dijo que recibió un mensaje. Está a salvo. No digas nada». Venía firmado con una sola palabra. L. Mis manos comenzaron a temblar. «No puede ser». «Sí, papá», dijo Clara abrazándome. «Mamá sigue viva». Cerré los ojos y sentí una lágrima caliente correr por mi mejilla. El aire del invernadero olía a flores frescas. Por primera vez en años, sentí que respiraba esperanza. Pero en el fondo una voz interior me advertía. Si Laura estaba viva, también lo estaban sus secretos.
y algunos secretos son más peligrosos que la muerte misma. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón, con la nota de Laura entre las manos, tratando de entender lo imposible. Si alguna vez encuentras esto, significa que logré salir, pero no puedo volver. Las palabras se repetían una y otra vez, golpeando mi mente como una ola que nunca retrocede. ¿Logró salir? ¿Cómo? ¿Quién la ayudó? ¿Por qué no regresó a casa, a mí, a su hija? Si de verdad estaba viva, significaba que había pasado los últimos 4 años escondida. ¿De quién? ¿De Julián? ¿O de algo más? El amanecer me encontró aún despierto, con los ojos enrojecidos. Clara bajó las escaleras, pálida, ojerosa, pero con una nueva energía en la mirada. «Papá», dijo, «no pude dejar de pensar en lo que dijiste. Si mamá escribió esa nota después de escapar, tuvo que haberla dejado en algún momento en que creyó que volverías aquí. Tal vez nunca logró enviarla. O alguien la interceptó», respondí. Ella asintió, pensativa. Lucía dijo que en la clínica había alguien más implicado, un hombre que trabajaba para Julián pero que también le debía dinero. Quizás ese hombre ayudó a mamá a escapar. Aquella posibilidad me dio un nuevo impulso. Entonces debemos encontrarlo. «Ya pregunté en la comisaría», dijo Clara sentándose frente a mí. «Hay un nombre que se repite en los registros de la clínica Santa Elena. Raúl Medina. Fue enfermero de guardia el año en que mamá murió. ¿Y dónde está ahora?» «Desapareció hace 3 años, justo después del cierre de la clínica». Un silencio tenso llenó la habitación. Era evidente que alguien estaba moviendo piezas para borrar toda huella. Y si Laura estaba viva, debía estar escondida por una razón mucho más grande que el miedo a Julián. Esa tarde fuimos a la comisaría con las pruebas nuevas. El inspector Ramírez, encargado del caso, nos recibió con su habitual semblante frío. «¿Otra carta?», preguntó con escepticismo. «Sí», respondí, mostrándole la nota. «Está escrita con la letra de mi esposa, y esta vez dice que alguien la ayudó a escapar». Ramírez la leyó despacio, luego la dobló con calma. «Esto no cambia mucho la situación», dijo. «Sin pruebas de vida recientes no podemos considerarla desaparecida. Legalmente, sigue fallecida». «¿Legalmente?», interrumpí, con la rabia contenida. «Mi esposa podría estar viva. ¿Y eso no cambia nada?». El inspector suspiró. «Entienda, don Ernesto, hemos hecho lo posible, pero este caso es más antiguo de lo que parece». Su tono me resultó extraño. «¿Qué quiere decir con eso?». «Que el expediente original, el de la muerte de su esposa, está incompleto. Faltan los reportes forenses, los registros de traslado del cuerpo y hasta la firma del médico. Es como si alguien los hubiera borrado». Clara lo miró, incrédula. «¿Y recién se da cuenta ahora?». «No exactamente», dijo Ramírez. «Intenté recuperarlos hace meses, pero alguien ordenó archivarlos bajo clasificación confidencial». «¿Quién?», pregunté, al borde de perder la calma. El inspector dudó. El fiscal que llevó el caso era cercano a Julián. La rabia me nubló la vista. Todo encajaba. Julián no había actuado solo. Había tenido ayuda desde adentro. Médicos, funcionarios, tal vez incluso policías. Y eso explicaba por qué había vivido tantos años tranquilo, sin que nadie sospechara nada. Clara se levantó bruscamente. «Entonces no podemos confiar en nadie aquí». Ramírez la miró con seriedad. «No todos estamos podridos, señorita. Si su madre realmente está viva, la encontraremos. Pero háganlo con cuidado. Hay personas que preferirían mantenerla muerta». Salimos de allí con más miedo que esperanza. De regreso en casa, Clara se encerró en su habitación. Yo me senté otra vez frente a la mesa del comedor, observando las fotos de Laura. Había una, en particular, que no había mirado con detalle, la que Lucía tomó en el hospital. En el reflejo de la ventana, junto a Julián y Laura, se veía una sombra borrosa. Al principio pensé que era un efecto de luz, pero al ampliar la imagen con el teléfono, noté algo inquietante. Un hombre con uniforme blanco y una placa identificadora. El nombre, aunque borroso, se alcanzaba a leer. R. Medina, el enfermero. Estaba allí, el mismo día que supuestamente Laura había muerto. La puerta del cuarto de Clara se abrió de golpe. «¡Papá!», gritó. «Ven rápido, tienes que ver esto». Corrí hasta su habitación. En la pantalla de su computadora había una noticia vieja de hacía 3 años. «Incendio en una finca rural deja un herido grave, identificado como Raúl Medina». Debajo, una foto. Era él, el mismo rostro de la imagen del hospital.
El artículo decía que había sobrevivido, pero desapareció del hospital antes de dar declaración. Papá, murmuró Clara temblando. Si él sobrevivió, puede tener respuestas. Y si desapareció, alguien se aseguró de que no las diera. Esa noche recibimos un mensaje anónimo desde un número desconocido. Solo decía: si quieren saber la verdad sobre Laura, vayan mañana a las 10, al kilómetro 12 de la ruta vieja. No traigan policías. Nos miramos sin decir palabra. Era una trampa evidente, pero también la única pista concreta. Decidimos ir. Dormí poco. Soñé con Laura. Caminaba entre árboles cubiertos de niebla, mirándome sin hablar. Al final, me extendía la mano, pero cuando intentaba alcanzarla, todo se desvanecía. Desperté sudando. Eran las 9. Clara ya estaba lista, con una determinación que me asustaba. «Papá, si es una trampa, saldremos juntos», dijo. «No, hija. Si algo pasa, te quedas en el coche». El camino hacia la ruta vieja estaba cubierto de polvo y maleza. El paisaje era desolador, casi fantasmal. A lo lejos, una pequeña construcción abandonada. Detuve el coche. «Espérame aquí», le dije a Clara. Avancé despacio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a humedad y a silencio. Entonces lo vi. Un hombre mayor, con el rostro marcado por cicatrices, me observaba desde una silla. «¿Raúl Medina?», pregunté. Asintió lentamente. «Supongo que vienes por Laura». El corazón me dio un vuelco. «¿Está viva?». Raúl me miró con una mezcla de miedo y cansancio. «Lo estuvo. Pero si quieres la verdad, prepárate. No murió, ni escapó sola». Me quedé mudo. Él suspiró. «No fue Julián quien planeó todo. Él solo fue una pieza más. Hay alguien por encima, alguien que todavía la está buscando». Y antes de que pudiera responder, se escuchó un disparo. Raúl cayó hacia atrás con los ojos abiertos y la sangre tiñendo su camisa blanca. Afuera, un coche arrancó a toda velocidad. Corrí hacia la puerta, gritando su nombre. Pero lo único que quedó fue el eco del motor alejándose y la certeza de que acabábamos de abrir la puerta del infierno. El disparo aún resonaba en mis oídos cuando llegué hasta el cuerpo de Raúl. Su mirada, fija en el techo, me recordó la expresión que he visto tantas veces en los hombres que parten sin poder contar su verdad. La sangre se mezclaba con el polvo del suelo, formando una mancha oscura que crecía con rapidez. «¡Raúl!», grité, arrodillándome a su lado, pero ya era tarde. Escuché el motor del coche alejándose, tragado por el silencio de la ruta vieja. Corrí hasta afuera, pero solo alcancé a ver una silueta negra perdiéndose entre los árboles. La lluvia comenzaba a caer otra vez, como si el cielo quisiera borrar las huellas de aquel crimen. Regresé al interior. Raúl aún sostenía algo en la mano. Con cuidado, abrí sus dedos rígidos y encontré un papel arrugado, manchado de sangre. Lo extendí. Era un trozo de fotografía. Solo se veía un rostro femenino, sonriente, idéntico al de Laura. Pero no era Laura. Lo supe al instante. Había algo distinto en los ojos. Lucía. Guardé el papel en el bolsillo y corrí hasta el coche. Clara me esperaba afuera, pálida, con las manos temblorosas. «Escuché un disparo», gritó. «¿Qué pasó?». «Lo mataron», respondí, sin aliento. «Alguien no quiere que sepamos la verdad». Ella me miró con los ojos llenos de miedo. «¿Y ahora?». «Ahora vamos a buscar a Lucía. Ella sabe más de lo que dijo». La lluvia se convirtió en tormenta. El parabrisas del coche era una cortina líquida, pero no me detuve. Conduje sin hablar, con las manos aferradas al volante como si pudiera arrancar las respuestas de la carretera. Llegamos a la casa abandonada al caer la tarde. Las ventanas estaban cerradas y la puerta entreabierta. Un olor fuerte, metálico, me golpeó al entrar. «Lucía», llamé. «¿Estás aquí?». No hubo respuesta. Caminamos con cuidado por el pasillo. La luz del relámpago iluminó fugazmente el suelo y entonces la vi. Lucía estaba sentada junto a la mesa, con los ojos hinchados de llorar. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. Clara se adelantó, pero yo le hice una seña para que se quedara atrás. «Raúl está muerto», le dije. Ella cerró los ojos. «Entonces ya es tarde». Me acerqué lentamente. «¿Tarde para qué?». «Para detenerlos», susurró. No era Julián el que mandaba, era otro. Alguien que estuvo ahí desde el principio. «¿Quién?», pregunté, conteniendo la respiración. Lucía me miró con una mezcla de miedo y resignación. «Tu esposa». El mundo se me detuvo. ¿Qué dijiste?», balbuceé. «Laura», repitió.
Ella lo planeó todo. Clara soltó un grito. Eso es mentira. Mi madre nunca haría algo así. Lucía negó con la cabeza. No sabes lo que hacía antes de enfermar. Ella y Julián trabajaban juntos. Él se enamoró de ella y ella lo usó. Pero cuando las cosas se salieron de control, fingió su muerte para escapar con el dinero. Yo solo fui su reemplazo, su sombra. Me quedé sin aliento. Cada palabra era un golpe. No, Laura no era así, murmuré. No puedo creerlo. Lucía se levantó. Ella está viva, Ernesto, y no quiere ser encontrada. La habitación giraba a mi alrededor. Sentí que el piso se desvanecía bajo mis pies. ¿Dónde está?, pregunté. No lo sé, respondió, pero sé que se contactó con alguien. Una mujer, tu hija. Clara se estremeció. ¿Conmigo? Eso es imposible. Piensa, dijo Lucía. ¿No has recibido mensajes extraños, llamadas de números ocultos? Clara se llevó una mano a la boca. El mensaje del número desconocido, el que decía que mamá estaba viva, murmuró. No era una advertencia, era ella. La habitación se llenó de un silencio pesado, casi insoportable. Afuera, el viento azotaba los árboles. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Lucía se encogió de hombros. Tal vez para asegurarse de que Julián no hablara. Tal vez para cerrar el círculo. Me quedé mirando a Lucía largo rato. Si estás mintiendo, lo sabré. No miento, dijo con voz quebrada. Yo también fui engañada. Me hizo creer que quería justicia, cuando solo quería desaparecer. Clara rompió a llorar. Papá, no sé qué creer. Yo tampoco. Esa noche no regresamos a casa. Nos quedamos en un motel cercano. Clara no paraba de llorar en la habitación contigua. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar aquella foto manchada de sangre. Lucía y Laura iguales, pero no idénticas. Y entonces lo vi. Un detalle mínimo. En la muñeca de la mujer sonreída había una cicatriz, delgada, en forma de media luna. Laura no tenía eso, pero Clara sí. El corazón me dio un vuelco. Salí de la habitación y toqué la puerta de mi hija. Clara, dije con voz temblorosa, necesito que me digas algo. ¿Qué pasa? Esa cicatriz que tienes en la muñeca, ¿de dónde salió? Ella me miró confundida. Me la hice de niña cuando mamá me rescató del pozo del jardín. ¿Por qué? Porque Laura tenía una igual. El silencio que siguió fue casi irreal. ¿Qué estás diciendo, papá? No lo sé todavía, respondí. Pero tengo la sensación de que todo lo que creemos saber es mentira. Esa noche no dormimos. A la madrugada recibí un mensaje en mi celular. No busques más. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Firmado, L. Miré a Clara. Tenemos que encontrarla, dije. No por venganza, por la verdad. Ella asintió secándose las lágrimas. Pero, ¿y si no nos gusta lo que encontremos? Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Cuando salimos del motel, la lluvia había cesado. El amanecer teñía el cielo con tonos lilas. A lo lejos, un nuevo día nacía sobre el pueblo, pero yo solo podía pensar en una cosa. Laura no estaba muerta, y si todo lo que Lucía dijo era cierto, la mujer a la que amé toda mi vida había fingido su propia muerte, engañado a todos, incluso a mí. La foto, la carta, las cicatrices, los silencios, todo encajaba en un rompecabezas macabro que recién comenzaba a tomar forma. Lo que no sabía era que, en menos de 24 horas, volvería a verla, y que esa reunión cambiaría mi vida para siempre. El amanecer traía consigo un silencio espeso, casi culpable. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, incapaz de aceptar lo que Lucía me había dicho. Laura, la mujer que amé, la madre de mi hija, la que lloré durante años, ¿capaz de haber fingido su muerte? No, mi mente se negaba, pero algo más profundo en mí, una voz vieja y cansada, susurraba que debía mirar de frente lo que no quería creer. A las 6 de la mañana Clara llamó a mi puerta. Tenía el rostro ojeroso, pero su mirada había cambiado. Ya no era de tristeza, sino de resolución. Papá, dijo con voz firme, tenemos que saber la verdad. Si mamá está viva o no, tenemos que confirmarlo. Asentí sin palabras. Los dos sabíamos a dónde debíamos ir. De nuevo el cementerio. El mismo camino que había recorrido 1000 veces para llevar flores, ahora me parecía distinto. El aire era pesado, y los árboles quietos como testigos mudos de lo que estaba por suceder. Llevábamos una orden judicial provisional que Ramírez, el inspector, había conseguido gracias a las pruebas que entregamos. No le había gustado la idea de exhumar el cuerpo, pero accedió.
Si hay algo extraño, quiero verlo con mis propios ojos, nos dijo esa mañana. Nos encontramos con él a las 8. Venía acompañado de 2 peritos y un forense. Clara y yo permanecimos a un lado, de pie, bajo el cielo gris. Las gotas de rocío resbalaban por las flores marchitas de la tumba. El forense abrió su maletín y comenzó el procedimiento. El sonido del metal contra la piedra retumbaba en el aire, seco, casi solemne. Cuando levantaron la tapa del féretro, el silencio fue absoluto. 1 minuto, 2. El forense levantó la vista. Está vacío. Sentí que el mundo se desmoronaba. Clara se llevó las manos a la boca, sin poder contener un sollozo. No, no puede ser, dijo. Tiene que haber un error. Pero no lo había. Dentro del ataúd no había restos humanos, solo un conjunto de objetos personales. Una bufanda, una alianza, una foto nuestra y la carta de despedida que yo mismo había colocado allí antes de sellar el cajón, todo intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Ramírez se acercó, incrédulo. Esto no tiene sentido. Claro que lo tiene, respondí con amargura. Nunca enterramos a Laura. El inspector frunció el ceño. ¿Está diciendo que el cuerpo nunca llegó al cementerio? Estoy diciendo, dije, conteniendo la rabia, que alguien nos hizo creer que lo hizo. Clara me abrazó, temblando. Entonces mamá está viva. Sí, susurré, pero no sabemos dónde. El forense encontró algo más. Dentro del féretro, pegado al fondo con cinta adhesiva, había un sobre viejo, amarillento, con las iniciales LM escritas a mano. ¿Puedo?, preguntó Ramírez. Asentí. Dentro había una sola hoja, doblada varias veces. El inspector leyó en voz alta. Si alguna vez abren esta tumba, significa que todo salió mal. No confíen en nadie, ni siquiera en los que dicen protegerlos. Nos miramos sin decir palabra. Aquella advertencia parecía venir del más allá. Ramírez se guardó la nota en un sobre de evidencia. Esto ya no es un caso familiar, dijo. Es una conspiración, pero en mi mente todo se mezclaba. La carta, la nota del invernadero, la muerte falsa, la mujer idéntica, nada tenía sentido. Solo sabía una cosa. Alguien había jugado con nuestras vidas, y yo no descansaría hasta saber quién. Esa noche, Clara y yo regresamos a casa exhaustos. La policía se quedó sellando el lugar. Mientras ella dormía, yo revisé de nuevo las cosas de Laura. Entre viejas libretas encontré una foto que no recordaba haber visto. Laura y yo en el lago, años atrás. Detrás, casi oculta por el reflejo del agua, una silueta femenina. Lucía. Me quedé mirando esa imagen durante minutos. Si Lucía y Laura se conocían desde antes, todo cambiaba. Tal vez no fue Julián quien las unió. Tal vez ya lo habían planeado juntas. Sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. ¿Ernesto?, dijo una voz femenina, temblorosa. ¿Lucía? No, soy Laura. El aire se me cortó. ¿Qué estás diciendo? No puedo hablar mucho. No estoy lejos, pero necesito que entiendas algo. Lo hice por ti y por Clara. Si sigues buscando, te matarán. ¿Dónde estás?, rogué. Dime dónde estás. No, solo escucha. Todo fue una mentira, pero no de la forma que crees. Julián trabajaba para alguien. Quería los documentos que guardé, y tú los tienes ahora. ¿Qué documentos?, pregunté desesperado. Los de la caja del galpón. No los destruyas. Son la clave. Laura, necesito verte, dije casi sin voz. Hubo un silencio largo. No puedo, susurró finalmente. Pero Clara sí podrá. Ella entenderá todo cuando llegue el momento. Y la llamada se cortó. Me quedé inmóvil, con el teléfono temblando entre mis manos. ¿Era realmente ella? ¿O alguien usando su voz? Subí corriendo al cuarto de Clara. Hija, despierta, le dije. Era tu madre. Me llamó. Ella abrió los ojos, confundida. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que lo hizo por nosotros, y que tú lo entenderás cuando llegue el momento. Clara palideció. Papá, murmuró. ¿Y si todo esto no fue solo un engaño? ¿Y si mamá intentaba protegernos de algo más grande? La miré, sin saber qué responder. De pronto, un ruido seco nos sobresaltó. Un cristal estalló en la planta baja. Corrí al pasillo. Una piedra había roto la ventana del comedor. En el suelo, envuelto en el vidrio roto, había un sobre. Lo abrí. Dentro, una sola frase escrita con tinta roja. Ella no está viva. Ella nunca se fue. Miré hacia afuera. No había nadie. Solo la oscuridad y el sonido del viento.
Clara me alcanzó, pálida. «Papá, ¿qué significa eso?» No supe qué responder, pero en el fondo, una sospecha comenzó a tomar forma. ¿Qué pasaría si Laura nunca hubiera salido del pueblo? ¿Qué pasaría si, todo este tiempo, había estado observándonos desde más cerca de lo que imaginábamos? Esa noche no dormí, y por primera vez tuve miedo no de la muerte, sino de la verdad. No recuerdo cómo llegué hasta la colina aquella mañana. Solo sé que manejé como si algo invisible me guiara. El sol apenas salía, y una neblina espesa cubría el camino. En mi bolsillo llevaba el sobre que alguien había arrojado por la ventana la noche anterior. La frase seguía grabada en mi mente. Ella no está viva. Ella nunca se fue. No se fue. Las palabras me perseguían, latiendo como un eco dentro del pecho. Cuando doblé hacia el camino de tierra que conducía al viejo convento abandonado, un lugar que Laura y yo solíamos visitar para tomar fotografías, el presentimiento se hizo certeza. Allí estaba su coche, cubierto de polvo, pero intacto. Me bajé temblando. La puerta del convento estaba entreabierta. Adentro el aire olía a madera vieja y cera quemada. Caminé con pasos lentos, escuchando solo el eco de mi respiración. «¿Laura?», dije casi en un susurro. Una figura emergió de entre las sombras. El corazón me dio un vuelco. Era ella, o al menos el rostro que durante años había amado y llorado. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no había dulzura, ni tristeza. Solo un brillo calculado, frío, casi sereno. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa leve. «Dios mío», balbuceé. «Eres tú». Di un paso al frente, pero ella levantó la mano. «No te acerques». «No todavía». La observé. Estaba delgada, con el cabello más oscuro, las manos cubiertas de cicatrices. «¿Por qué, Laura Van?», pregunté. «¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué hacernos creer que te habías ido?» Ella respiró hondo. «Porque tenía que desaparecer para sobrevivir y para hacer justicia». «¿Justicia contra quién? ¿Contra Julián?» «Contra todos», respondió bajando la voz. Él fue solo el primer peón. Había algo más grande, personas que me querían muerta. Su tono era tan sereno que me aterraba. «¿Y Lucía?», pregunté. «¿Qué papel tuvo ella?» «Lucía», murmuró con una mezcla de desprecio y lástima. «Creyó que me reemplazaba. En realidad, me ayudó a completar el engaño. Yo necesitaba desaparecer, y alguien debía ocupar mi lugar en los registros». Me quedé sin palabras. «Entonces todo fue un plan tuyo». «Sí», dijo, «cada paso, incluido el tuyo». «¿El mío?», repetí, incrédulo. «Tenías que encontrarme. Si yo te buscaba, arruinaba todo. Pero si tú seguías el rastro, ellos creerían que todo fue por accidente». Sus palabras me helaron. ¿Ellos quiénes? Los que mataron a Raúl, los que controlaban a Julián, los que aún están vigilando. Se acercó lentamente. Tenía que desaparecer para protegerte a ti y a Clara. Pero ahora ya no hay más tiempo. Me encontraron otra vez. Un ruido lejano de motor rompió el silencio. Laura giró la cabeza. «Tienes que irte, Ernesto. No pienso dejarte, no después de todo esto. Si me amas», dijo ella con lágrimas contenidas, «prométeme que cuidarás a Clara y que no dirás una palabra de lo que viste aquí». Me tomó la mano. Su piel estaba fría, como si la vida la hubiera abandonado tiempo atrás. «Laura», susurré, «no quiero perderte otra vez». Ella me miró con ternura. «Nunca me perdiste. Solo dejé de ser la mujer que fuiste capaz de amar». Y antes de que pudiera decir algo más, corrió hacia la puerta trasera. 2 disparos retumbaron en el aire. Corrí tras ella, gritando su nombre, pero cuando crucé el umbral, solo encontré el eco del viento y el vacío. Laura había desaparecido una vez más. La policía llegó 20 minutos después, pero ya no había nadie. El convento quedó envuelto en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de las sirenas que se alejaban. Yo permanecí allí de pie con la mirada perdida en el punto exacto donde Laura había desaparecido. Era como si la historia se repitiera, su ausencia convertida en herida, su voz diluyéndose entre los ecos del viento. Ramírez me encontró sentado en las escaleras, empapado con las manos manchadas de barro y sangre seca. «¿Qué ocurrió, Ernesto?», preguntó. «Ella estaba viva», dije, «pero ya no lo sé». Clara llegó poco después. Cuando le conté lo que vi, no lloró. Solo me abrazó en silencio, como si entendiera que la verdad a veces duele más que la mentira. Durante los días siguientes, la policía registró cada rincón del convento.
No hallaron cuerpos, ni huellas, ni rastro alguno de Laura. Solo un casquillo de bala y un sobre vacío, con las iniciales LM escritas a mano. Dentro, una hoja arrancada de un cuaderno. La justicia no siempre llega por los tribunales. A veces llega cuando el silencio se rompe. Esa fue la última vez que supe de ella. Semanas después, el caso de Julián salió en todos los noticieros. Fue condenado por fraude, falsificación y complicidad en la desaparición de Laura Morales. Lo llevaron esposado, con la mirada perdida, sin pronunciar palabra. Pero yo sabía que había algo que lo atormentaba. No poder explicar cómo una mujer a la que creía muerta había destruido todo su imperio sin disparar un solo tiro. Clara intentó retomar su vida, pero el peso de la verdad la había cambiado. Un día me dijo: «Papá, creo que mamá nos amó a su manera, aunque esa manera nos haya roto». No supe qué responder. Yo, en cambio, me refugié en los silencios. Pasaba las tardes en el jardín, junto al viejo rosal donde Laura solía plantar flores blancas. Cada tanto encontraba pétalos frescos sobre la tierra, aunque nadie en la casa los colocara. Al principio pensé que era el viento. Luego dejé de buscar explicaciones. Un año después recibí una carta sin remitente. Reconocí la caligrafía antes de abrirla. «No busques justicia, Ernesto. Ya la obtuve. Lo que hicimos no fue venganza, fue equilibrio. Cuida de Clara. Y si algún día vuelves a ver flores blancas en tu ventana, sabrás que estoy bien». No había firma, solo una foto. Laura de espaldas, caminando por una playa desierta al amanecer. Guardé la carta en el mismo cajón donde, años atrás, conservaba sus recetas y notas de amor. No la mostré a nadie. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartirse. Con el tiempo, comprendí que Laura nunca dejó de amarnos. Solo eligió una forma distinta de protegernos. Su justicia fue silenciosa, implacable y quizás necesaria. A veces, al caer la tarde, me siento frente a la ventana y veo el reflejo del jardín. Me parece distinguir su figura entre las sombras, observándome en paz. Entonces sonrío y susurro: «Descansa, Laura, ya no hay nada que temer». Y cuando el viento sopla, trayendo consigo el perfume de las flores blancas, cierro los ojos y siento su mano sobre la mía, cálida, viva, eterna, porque al final comprendí que hay amores que no mueren, solo aprenden a vivir en silencio. Han pasado 3 años desde aquel amanecer en el convento. A veces me pregunto si todo fue real o si la mente, cansada del dolor, inventó una salida más amable que la muerte. Pero entonces el viento sopla, y el aroma de las flores blancas vuelve a llenar mi jardín, igual que en los días en que Laura y yo reíamos sin sospechar que el destino nos tenía reservado un abismo. Mi hija Clara rehizo su vida. Encontró fuerzas en la verdad, aunque esa verdad fuera amarga. Dice que perdonar es también una forma de honrar a los que ya no están, o a los que eligieron no estar. Yo, en cambio, sigo aquí, en esta casa que guarda más ecos que voces, escribiendo todo lo que ocurrió. No para vengarme, sino para que nadie más olvide que el amor y el engaño a veces comparten el mismo rostro. Todavía sueño con ella. A veces sonríe. Otras, me mira con los ojos fríos de aquella última vez. En mis sueños, no le pregunto por qué fingió su muerte. Solo le digo: «Ya puedes descansar, Laura, todo terminó». Y entonces despierto con el corazón en paz. Si has llegado hasta aquí, querido oyente, déjame decirte algo. La vida está llena de verdades que duelen, pero también de amores que sobreviven a todo, incluso a la traición. Por eso, si alguna vez pierdes a alguien, no busques solo su ausencia, busca las huellas que dejó en ti. A veces eso es lo que mantiene viva su voz. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Laura actuó por amor o por venganza? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu me gusta y escríbeme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo hace que más personas descubran relatos como este, llenos de misterio, emoción y alma. Soy Ernesto y esta fue mi historia. Una historia de amor, pérdida y redención.